vamos a pensar un poco cuáles deberían ser los pasos para una secuencia automática. Por ejemplo, en lo que tenemos hecho, ¿qué pasa si no existe una pieza? Entonces que no se encienda el taladro. Entonces, por ejemplo, si quitamos la pieza intentamos encender el taladro, ya no enciende. Si ponemos la pieza, ya el taladro enciende. Entonces son condiciones que le puedo poner al sistema para que funcione de una manera más acorde a la realidad. También podemos decir que si no hay pieza, que por favor, si el motor ya está encendido, se apague inmediatamente, y lo hacemos con una O. Si presiono OFF o la pieza ya no está, usando las negaciones, entonces miren la O y la I como son de sencillas de utilizar. Entonces, si quito la pieza, mire que apaga inmediatamente el motor y ya no lo deja encender. Entonces otra vez, encendemos el motor, quitamos la pieza, se apaga, encendemos el motor o podemos apagarlo manualmente. Bueno, seguimos adelante. Vamos a tratar de hacer una secuencia automática hasta cierto punto. Hacer una secuencia sencilla para ver qué dificultades aparecen a partir del movimiento. Esta técnica se llama técnica a prueba y error o técnica con método intuitivo. Entonces ponemos una red. Entonces vamos a mirar, yo quiero que cuando presione el botón verde, que es P0, y se cumplan las condiciones de reposo, en este caso es que el cilindro A, que el cilindro que sostiene la herramienta está en reposo y que la herramienta está en reposo, o sea que ambos estén en las posiciones iniciales y obviamente que haya una pieza que perforar. Si se cumplen todas esas condiciones, entonces miren que ahí estamos usando I, entonces que se active el primer paso. Entonces miren que usamos una K, una M, la letra que ustedes quieran, con un 1 indicando que es el primer paso del proceso. Si ese primer paso está activo, entonces iniciamos el primer movimiento, que en este caso el primer movimiento es que avance la prensa que sostiene la herramienta. Y recuerden que eso está en la lista. Probamos. Ahí se cumplen todas las condiciones. Presionamos el botón y efectivamente la prensa va a sostener la herramienta, o sea que ya llevamos el primer movimiento. Por eso ese 1 o esa secuencia es importante llevar un orden. Ahora, justo vamos desplazando todas esas acciones. Vamos con la segunda acción. La segunda acción depende de si se ejecutó la anterior. O sea, si K1 está activo, entonces la segunda etapa depende de quién, de S2. Como ustedes pudieron observar, cuando el cilindro termina y está sosteniendo la herramienta, se activa S2. También lo podemos ver en la lista o en la tabla que está puesta allí. K2, entonces sería el segundo movimiento. Entonces el segundo movimiento, ¿cuál puede ser? Encender el motor. Es segundo movimiento, entonces control T. Anexamos el segundo movimiento, entonces decimos que con K2 vamos a activar el motor. Listo, hasta ahí. Entonces iniciamos el proceso. Podemos ver que tiene que esperar a que llegue a S2. Cuando llegue a S2, efectivamente se nos encendió el motor. Empieza a girar la broca. ¿Cuál sería la siguiente etapa? Pues que baje la herramienta. Entonces vamos a ver qué pasa cuando intentamos bajar la herramienta. Entonces nos paramos justo antes de las acciones, en este caso las que son las activaciones. Control T. Listo. La siguiente etapa, como lo hicimos anteriormente, depende del anterior, o sea de K2, de la segunda etapa, y que se cumpla otra condición. Pero ¿cuál es la condición? S4. Porque el cilindro B, cuando termina de bajar, tenemos que asegurar de que la pieza esté allí. Entonces seguimos con la tercera etapa, pero la tercera etapa ¿cuál sería? Pues que avance la herramienta. Entonces recuerden que en la tabla está quién se encarga de poner en avance la herramienta. En este caso es Y3. Entonces así ya llegamos en la tercera etapa y activamos a Y-3, que sería el avance de la herramienta. Muy bien, miramos la secuencia, verificamos el funcionamiento. Se enciende el motor
Ponemos la pieza, empieza a avanzar la herramienta y cuando terminó, ¿qué debe hacer? Devolverse, pero con el motor encendido, porque recuerden que las brocas producen viruta y esa viruta puede atascarse en la broca y en la pieza y producir un accidente. Vamos con la siguiente etapa. En esta etapa tendremos en cuenta el retorno de la herramienta. Entonces nos paramos en la primera acción. Antes de esa primera acción, entonces ponemos una red después. Esa etapa, ¿en qué consiste? Primero, que se haya cumplido la etapa anterior. O sea, K3. La otra condición sería S4, o sea que la herramienta haya llegado al final, haya perforado totalmente la pieza. Entonces ahí desactivaríamos el avance y activaríamos el retorno, que sería K4. Nos paramos en la parte de las acciones. Entonces la acción sería que K4 active el retorno con Y4. Debemos recordar que la etapa anterior está activa. ¿Por qué? Porque todas las condiciones de la etapa anterior todavía se están cumpliendo. Entonces lo más probable es que el cilindro no se pueda devolver porque la etapa anterior no lo deja. Entonces, como ustedes pueden ver, la etapa 2 se activó, pero no se devuelve porque la etapa número 3 sigue activa, porque las condiciones se siguen cumpliendo. Entonces una técnica para que esto pueda solucionarse es que la etapa siguiente desactive la anterior. Entonces ya les voy a mostrar cómo se hace. Entonces, en esas condiciones le ponemos otra que diga: si no está activa la etapa siguiente, entonces puede ejecutarse la etapa actual. Ya con eso es suficiente. Entonces, como pueden ver, miremos cada una de las etapas. Primero, cuando toca S2 se enciende el motor. Una vez encendido el motor, empieza a avanzar la herramienta. Ahí estamos en la etapa número 3. Cuando llegamos a la etapa número 4, la etapa número 4 inhabilita la etapa anterior, haciendo que se pueda devolver. Una vez está allí, debería apagarse el motor, que sería la siguiente etapa, y empezar a soltar la pieza, o sea, que se devuelva el cilindro horizontal. Y hasta ahí les dejo un ejemplo. Ya sería terminar toda la secuencia y mirar qué tanto aprendimos y qué tanto entendimos el tema para que ustedes puedan ir más allá de lo que yo les pueda mostrar. Muchísimas gracias.